compañeros, lo he escrito por ahí en WhatsApp, he enviado algunas invitaciones a muchos de ustedes para compartir esta noche con todos los que han asistido una enseñanza que he llamado "La familia está en peligro". Así se llama el mensaje de esta noche: la familia está en peligro. Antes de iniciar, déjeme contarle que este mensaje yo tuve la oportunidad y el privilegio de compartirlo en Medellín en un congreso sobre la familia. Para todos los que asistieron, este mensaje fue de mucha edificación y fue de gran bendición para todos los que allí estaban. Para mi esposa, para mí, realmente ha sido altamente bueno este mensaje. No porque lo predique el pastor en ninguna manera, sino por la información que vamos a recibir. Porque dicho sea de paso, todo lo que voy a contar en esta predicación, o más, en esta exposición, que no será una predicación a la que nos tiene acostumbrado el pastor, sino que será un poco diferente, toda esa información no es un invento del pastor, ni tampoco es una interpretación personal, en ninguna manera. Para desarrollar esta exposición de la palabra y sobre todo de este tema, la familia está en peligro, tuve que leer, tuve que rastrear, tuve que investigar, tuve que obtener información de distintas fuentes. La principal fuente y el fundamento de todo el mensaje, por supuesto, es la Biblia como fundamento primario. Pero luego me apoyé en sociólogos, politólogos, predicadores y otros autores, entre ellos, por decir algunos, Ricardo Caballero, está también Rey Matos como predicadores, está también uno politólogo, sociólogo muy popular por estos días, Agustín Laje, pero sobre todo hay otro en el que me fundamento que se llama César Vidal. Es historiador, es escritor, también es teólogo cristiano de más de 40 años, defensor de la fe y que rastrea minuciosamente el tema que voy a compartir en esta noche. Así que vengo más preparado que un cumis. Excelente. Dicho esto, vamos a comenzar con esta exposición. La familia está en peligro. Mire el que está a su lado, dígale: la familia está en peligro. Ahora, cuando decimos que la familia está en peligro, de inmediato a muchos de los que estamos aquí se nos puede venir como primera pregunta a la cabeza: ¿por qué la familia está en peligro? O ¿cuál es el peligro que amenaza a la familia? Y ante esta pregunta, muchos podrían responder así de plano: la familia está en peligro porque el mundo de hoy está patas arriba. Otros podrían decir: la familia está en peligro porque la gente de esta generación está muy alejada de Dios. Por eso es que la familia está en peligro. Y esas respuestas no están lejos de la verdad. Es decir, tienen mucho grado de razón. Esas respuestas son completamente válidas. Sin embargo, mis amados, si escarbamos un poco más y escarbamos un poco más, vamos a descubrir que la respuesta a la pregunta ¿por qué la familia está en peligro? Tiene que ver con un tema que hoy por hoy se está gestando o se viene gestando desde hace mucho tiempo y que poco a poco va saliendo a la luz. A saber, ese tema tiene que ver con algo que hoy muchos llaman la agenda globalista o la agenda 2030 como fecha particularmente para lograr los objetivos de esto que acabo de mencionar, la agenda globalista. Ahora, ¿qué es la agenda globalista? Para que todos lo tengan presente, porque por ahí cualquiera podría confundir el globalismo o la globalización con la agenda globalista, y son dos conceptos completamente diferentes. La globalización, por ejemplo, es un fenómeno social positivo, si se quiere, en muchos aspectos. La globalización ha hecho más pequeño el mundo para todos los habitantes de la tierra. Con la globalización y todas sus facilidades comerciales a nivel de los medios de comunicación, hoy un país puede exportar o importar con gran facilidad productos al otro lado del mundo, cosa que hace 50 años era casi imposible, pero eso lo permite la globalización. Con la globalización, por ejemplo, algo que pasa en China se sabe en el resto del mundo casi en menos de 2 minutos.
y eso también es efecto de la globalización. Por eso la globalización podríamos decir que es un fenómeno positivo en la mayoría de sus expresiones. Ahora, la agenda globalista es un asunto completamente distinto. Los que lo habían escuchado o los que no, la agenda globalista es un intento de control del planeta. Se lo traduzco de otra manera. La agenda globalista, grosso modo, es la búsqueda del dominio del mundo entero. ¿Por quién? Por una élite altamente poderosa a quien nadie escogió, a quien ninguno de nosotros ha elegido, pero que está por encima de las naciones, que no obedece a ningún país de origen, que tiene metas internacionales y que se plantea establecer en el mundo entero una sola estructura a nivel político, social y económico. Eso, grosso modo, es la agenda globalista. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Hasta aquí, cualquiera que me escuche podría decir que esta exposición obedece únicamente a teorías conspiracionistas, porque en ninguna manera se está fraguando ningún plan a nivel mundial, ni con metas internacionales, ni con la intención de dominar al mundo. El que piensa de esa manera no tiene manera de comprobar que es solo teoría conspiracionista, porque de hecho los que rastrean este tema presentan casualidades, entre comillas, que no son casualidades y que realmente dejan dentro o alrededor de la mesa la sensación de que sí se está planeando algo a nivel del mundo entero. Eso se llama agenda globalista. Ahora, Agustín Laje, que muchos han escuchado, politólogo, sociólogo, debate en muchos espacios y muy popular en redes sociales, él afirma que esto que llamamos agenda globalista tiene algunos brazos de poder que fortalecen la agenda y le permiten desarrollarse poco a poco en todo el mundo. Un primer brazo de poder tiene que ver con lo político, y lo político incluye personajes políticos en distintos lugares del mundo, pero además leyes políticas que favorecen los intereses de esta agenda. Un segundo brazo de poder tiene que ver con lo económico. Se dice que la élite que maneja la agenda globalista, si es que es así, tiene un músculo bastante grande a nivel económico. En otras palabras, las cifras económicas que puede manejar una agenda globalista son astronómicas. Realmente no se alcanza a calcular cuánto dinero podría manejar una élite que planea esta agenda globalista. Y un tercer brazo de poder tiene que ver con los medios de comunicación. La agenda globalista hoy por hoy en casi todos los países tiene dominio de los medios de comunicación. Háblese de televisión, de cine, de redes sociales, de radio, pero incluso de las noticias que se escriben por prensa. Por ejemplo, en Latinoamérica, el 90% de la información que recibimos en televisión, en radio o escrito en la prensa está en manos de 5 empresas, y cerca del 86% de la música que escuchamos en Latinoamérica se encuentra en poder de 3 transnacionales. A estas 3 transnacionales y a estas empresas no les importa para nada si la agenda globalista les inyecta dinero y las financia. No les interesa a estas empresas velar y buscar el desarrollo de los objetivos de esta agenda. Así que esa es una de las realidades. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Ahora, la agenda globalista no solo tiene brazos de poder. Fíjese que dentro de la agenda globalista o la Agenda 2030 también existen unas líneas estratégicas de trabajo que por supuesto apuntan al cumplimiento de los objetivos de esta agenda globalista. Una de esas líneas estratégicas, no me voy a detener a explicar cada una porque se extiende demasiado, pero una de las grandes líneas estratégicas tiene que ver con el desarrollo sostenible. Abro paréntesis, la agenda globalista no se inventó el desarrollo sostenible.
Hay lugares del mundo donde se plantean proyectos de desarrollo sostenible que son muy saludables con el medio ambiente, que permiten una economía de igualdad de condiciones para la población y que está bien. Pero detrás del desarrollo sostenible como línea estratégica de la agenda se esconden algunas fachadas. Una segunda línea estratégica de la agenda globalista es o tiene que ver con el cambio climático. Y este es un tema que hoy por hoy se ha globalizado. En todo el mundo se busca crear conciencia acerca del daño ambiental que sufre nuestro planeta, y eso no está mal. Sin embargo, detrás de ese tema, el cambio climático, también parecen haber ciertos intereses. Por ejemplo, cuando en el 2017 se quemaron algunas hectáreas en el estado de California, de inmediato los medios de comunicación reportaron tal incendio y buscaron crear conciencia a todo el planeta de cuidar más el medio ambiente. Días después se descubrió que esa quema de algunas hectáreas se estaba acercando a la propiedad de algunos magnates norteamericanos. Caso distinto, por ejemplo, en un país como Uganda. Hablo del continente africano, donde se quemaron más de 3.000 hectáreas que afectaron bosques, dañaron ecosistemas y murieron miles de animales, pero los medios de comunicación no transmitieron este desastre ni les interesó. ¿Por qué? Porque detrás de esta línea estratégica de la agenda globalista pareciera también que se está fraguando otros intereses particulares. Por otro lado, otra de las líneas estratégicas de la agenda globalista, y tal vez la más letal, es la ideología de género. Posiblemente es el caballito de Troya de la agenda globalista, la ideología de género. La ideología de género, en términos generales, lo que busca es un proyecto ambicioso como nunca antes lo ha existido en toda la historia humana. Porque en términos globales, la ideología de género plantea que un hombre no es un hombre y que una mujer no es realmente una mujer. Que el género de todo ser humano es una construcción social, de tal manera que un hombre no es realmente un hombre, sino que es como él se sienta. Y como aquel hombre o aquel sujeto se siente ser, eso no solo hay que respetarlo, sino también que hay que aceptarlo tal y como él se proclama. Y de ahí para allá otros derivados de la forma en que se identifican muchas personas hoy, que hasta 1994 la ONU reconocía básicamente por simple biología dos géneros, masculino y femenino. Hoy por hoy la ONU ha aceptado alrededor de 112 géneros, y eso ya es un avance bastante absurdo de la ideología de género. Ahora, esta ideología, por supuesto, no dialoga, sino que más bien excluye la biología y básicamente lo científico, porque eso realmente no importa. Pero la ideología de género no solo busca que se le reconozca a la identidad de la persona. La ideología de género también plantea otras propuestas que lo que buscan en el fondo es desarrollar la agenda globalista. Por ejemplo, hay una propuesta que la ideología de género hoy plantea en muchas naciones, y es una propuesta cuyo nombre o presentación es seductora, cala en la mente de las mayorías y atrapa a cualquiera desde la razón. Esa idea es acerca de la legalización del aborto, pero ojo, la ideología no la presenta como legalización del aborto así de plano. La ideología de género la presenta más bien como los derechos de la salud reproductiva de la mujer. Cuando cualquier auditorio escucha que la mujer tiene derecho a su salud reproductiva, en términos prácticos es
que si ella quiere practicarse un aborto porque no está de acuerdo en tener a ese bebé, la ley debería garantizarle ese derecho con todas las condiciones. Cualquiera que escucha eso de inmediato dice: ¿dónde firmo? Estoy de acuerdo. La mujer tiene derecho a su salud reproductiva. Ella es dueña de su cuerpo y puede decidir sobre su vientre. El problema es que ¿quién decide por el que está dentro? Dejo esa pregunta ahí en el aire. Pero ese asunto es seductor para muchas personas hoy en día. Y de esa manera se busca y se logra en muchos países legalizar el aborto en distintas condiciones, bajo otras competencias, pero se está legalizando poco a poco en distintas naciones el aborto. Y ojo, para los que saben y para los que no, desde 1980, cuando se empezó a legalizar en los primeros países el aborto en sus diferentes formas, hasta la fecha, es decir, 43 años después, en este mundo se han abortado 1.400 millones de seres humanos. Voy a repetir esa cifra, que no me la inventé, la pueden rastrear, es un asunto, un argumento totalmente válido. Repito, hasta la fecha, 43 años después de que se ha legalizado en distintos países el aborto, en este planeta, los seres humanos que lo habitamos, hemos abortado alrededor de 1.400 millones de seres humanos. Y detrás de eso se esconde lo que hoy popularmente se conoce como la ideología de género. De manera que la ideología de género no es solo una línea estratégica de la agenda globalista, también es un arma de destrucción masiva, o si se quiere, es una genocida. Es una estrategia completamente genocida para exterminar y tener control sobre la humanidad. Pero la ideología de género no se queda solamente ahí. Fíjense que hay otras propuestas dentro de la ideología de género. Y otra de esas propuestas tiene que ver con la eutanasia. Propuesta que no presentan así de plano, porque de hecho la misma palabra suena terrible, eutanasia. Así que hay que ponerlo dentro de un marco legal y se presenta, damas y caballeros, de la manera más romántica posible: el derecho a morir dignamente. Cuando un auditorio o cualquier audiencia escucha que todos tenemos el derecho a morir dignamente, cualquiera dice: ¿dónde firmo? Porque qué bonito que todos tengamos derecho a morir dignamente. Lo que no saben es que en la práctica eso implica que terceros apliquen la inyección u otras formas para quitarle voluntariamente la vida a una persona que está sufriendo por una enfermedad o cualquier dolencia. Compadecemos, claro que sí, del dolor ajeno, pero entendemos desde la fe que el que quita la vida es Dios. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, si ustedes ven hasta aquí, las propuestas que expone la ideología de género tienen una intención clara. Mírenme aquí, por favor, no me ignoren. La ideología de género hoy plantea cortar la vida desde sus inicios y cortar la vida en sus finales. Con la eutanasia hay que quitarle la vida al que está enfermo, al que no sirve, o incluso, perdónenme esta expresión, al anciano decrépito. Así que quitamos la vida desde sus inicios, cortamos la vida en sus finales, y ojo, con los que nos quedamos vamos a fomentar un estilo de vida homosexual donde se naturalicen esas formas, y de esa manera se tiene control de la población mundial. En la actualidad somos más de 8.000 millones de habitantes en este planeta, y en un escrito exagerado se cree que la agenda globalista se plantea reducir la población mundial a 1.000 millones de personas. Si eso es cierto, oh Dios mío, ¿qué le espera a la humanidad de cara al futuro? Y la manera de controlar la población mundial es: cortemos desde sus inicios, cortemos en sus finales y promovamos un estilo de vida homosexual. Naturalicemos esas formas, y de este modo tendremos más control de la población en este planeta. Uno de los grandes propósitos de la agenda globalista. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien o no? Muy bien, entonces estas son las líneas estratégicas. Ahora, César Vidal es un escritor, es un historiador,
y es un teólogo a quien yo sigo en redes sociales. Es español nacionalizado estadounidense. Tiene más de 40 años en el evangelio, escritos poderosos a mi juicio. Rastrea este tema al detalle. Y César Vidal afirma que la agenda globalista no solo tiene brazos de poder y no solo tiene líneas estratégicas. Mírenme acá. César Vidal afirma que la agenda globalista en la actualidad tiene también obstáculos. Y aquí es donde muchos respiramos y decimos, uy, menos mal. La agenda globalista tiene en el frente unas barreras, unos obstáculos que le impiden avanzar. A saber, para los que lo quieren saber, el primer obstáculo, lo dice César Vidal, de la agenda globalista es la existencia de naciones soberanas e independientes. Pastor, ¿eso qué significa? Que la forma en la que está constituido el mundo, donde hay países, estados, naciones independientes una de la otra, eso representa una barrera para que la agenda globalista se desarrolle en su totalidad. ¿Por qué, pastor? Porque de pronto en Estados Unidos legalizan el matrimonio homosexual en todas sus expresiones, pero en Rusia ni a palos aceptan esa ley, mientras que en países como España lo aceptan con ciertas condiciones. Entonces, donde lo aceptan en su totalidad, donde ni a palos entra esa ley, y donde la aceptan a medias, eso implica un obstáculo para que se desarrolle totalmente esa posibilidad de la agenda. Así que por eso la agenda plantea una estructura universal donde todas las naciones estén ancladas y tengan que sujetarse a las mismas leyes. Mientras tanto, la existencia de naciones soberanas e independientes se constituye como un obstáculo para la agenda globalista. ¿Me siguen? Díganme amén. Que veo un silencio como sospechoso. ¿Estoy siendo claro o muy enredado? Muchos tecnicismos, no. Estoy siendo claro, muy bien. Segundo obstáculo para la agenda globalista hoy por hoy. El segundo obstáculo de la agenda globalista es la familia tradicional. Entiéndase por familia tradicional, mamá, papá e hijos. Ese modelo de familia representa un obstáculo para la agenda globalista básicamente por dos razones. Uno, porque todo ser humano nace en el seno de una familia. Algunos tendrán casos particulares, pero por regla general, todo ser humano nace en el seno de una familia. ¿Y eso qué implica, pastor? Que en el seno de esa familia el sujeto es formado, es adiestrado, es educado en principios éticos, morales, espirituales, cosa que no conviene para los propósitos de una agenda globalista y por lo cual hay que atacar a la familia. La otra razón es porque la familia es una institución natural y, si se quiere, escuchen esto, la familia es la institución natural más resistente que hay en la tierra. Existen otras instituciones creadas por el hombre. Por ejemplo, el Estado. El Estado es una institución creada por el hombre para la sociedad. Por ejemplo, los bancos. El banco que maneja el dinero, ustedes no saben, pero las influencias que tienen los bancos en el sistema que nos dirige es inmensa, es muy grande. Ahora, estas instituciones son creadas por el hombre y no resisten cualquier ataque. De pronto en un país se desata una guerra y la guerra puede poner a tambalear al Estado. De pronto por esa guerra puede haber un desplome en la bolsa, hablo de la economía, y ese desplome de la bolsa puede destruir al banco. Sin embargo, con cualquier crisis que ha habido en el planeta a nivel de la historia humana, la familia siempre resiste cualquier tipo de crisis. De hecho, la pandemia del 2020 nos demostró que una de las maneras de resistir una crisis es encerrándonos y esperando en familia. La familia es una institución natural resistente a cualquier tipo de crisis. ¿Y esto por qué es una amenaza para la agenda globalista? Porque lo que le sirve a la agenda globalista es que el sujeto se encuentre lo más solo posible. De esa manera se puede influir mejor en esa persona.
Dicho sea de paso, abro paréntesis, que hoy por hoy hay una tendencia que a los jóvenes les parece genial. Escúchenla por favor. Una de las tendencias que se están fortaleciendo hoy en día es que el muchacho se va a vivir solo a un apartamento. No quiere para nada casarse. Tener hijos le parece la peor idea del mundo. Decide quedarse solo. En lugar de eso, consigue mascotas a las que humaniza y trata como seres humanos. Y el resto de su vida es para disfrutarla en placeres y deleites temporales. Este modelo de vida es genial para una agenda globalista y sus propósitos. Y dicho sea de paso, al mismo tiempo va en contra del diseño y de lo que planteó y anheló Dios para el ser humano. Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios lo dijo, yo estoy convencido y seguro que Dios no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es decir, una de las grandes cosas en la vida para un ser humano es construir un hogar, una familia. De los más grandes refugios que puede tener una persona. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Muy bien, el tercer obstáculo de la agenda globalista. Tal vez algunos no lo crean, pero el tercer obstáculo de la agenda globalista, iglesia, escúchalo, es el cristianismo bíblico. Voy a repetir eso: el cristianismo bíblico. No estoy hablando de todo el cristianismo. No estoy hablando de todas las confesiones de fe. No, estoy hablando del cristianismo bíblico. Y para los que de pronto al escuchar esto creen el pastor está empeliculado con este tema, ya le va a meter escatología, escuchen esto. En el 2019, ¿cuándo? En el 2019, es decir, hace 4 años atrás, en la ciudad de Bogotá, capital de nuestra nación Colombia, se reunieron a nivel de Hispanoamérica todos los mayores colectivos LGTBIQ+. Para que se entienda de otra manera, si lo quieres, se reunieron los gremios y líderes homosexuales o gays de la región de Hispanoamérica en Bogotá. Por supuesto, este acontecimiento no fue traducido ni presentado por medios de comunicación porque no viene al caso y no es interesante presentar ese tipo de cosas. Pero se reunieron y se reunieron como en una especie de macrocongreso para evaluar y reorganizar los puntos de la agenda globalista. Los mayores activistas de la comunidad LGTBI saben de qué se habla cuando se presenta el tema de la agenda globalista. Ellos conocen de ese asunto. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, en este macrocongreso, la comunidad LGTBI de Hispanoamérica, después de evaluar y reorganizar, llegaron a 3 conclusiones por unanimidad. Estoy hablando del 2019 en la ciudad de Bogotá, un acontecimiento real. Las 3 conclusiones por unanimidad fueron las siguientes. Número 1, o primera conclusión por unanimidad de la comunidad LGTBI Hispanoamérica: la agenda globalista está detenida, está estancada. Por ahí se han logrado algunos objetivos pequeños, como la legalización de la droga o de la dosis personal. En algunos otros países se ha logrado arañar un poquito más legalización del aborto y en otros de la eutanasia, pero en términos generales la agenda no ha avanzado hasta este punto como se planeaba avanzar. ¿Me siguen, sí o no? Segunda conclusión por unanimidad: la culpa de que la agenda globalista no avance la tienen los cristianos evangélicos protestantes. ¿Y por qué llegaron a esta conclusión? Escuchen esto. De pronto la comunidad LGTBI de Hispanoamérica consideró que la religión mayoritaria en toda la región era la Iglesia Católica. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal donde hay un máximo líder que toma las decisiones,
sería sencillo pactar con ese líder y que en mutuo acuerdo se respetaran puntos de la agenda de ellos y de la agenda de nosotros, y de esa manera lleváramos la fiesta en paz. Que no importa lo que el Papa acepte, así miles de católicos arrastren las chanclas y no estén de acuerdo con lo que permiten los obispos, en tanto que el Papa dé una orden, todas las iglesias católicas se enfilan a cumplirla. Y eso lo tenía claro la comunidad LGTBI. Pero de pronto salieron como de debajo de las piedras estos malditos evangélicos y comenzaron a protestar y comenzaron a marchar y comenzaron a enseñar internamente todo lo contrario a los propósitos de una agenda gay, de la ideología de género y de la agenda globalista en general. Y con los cristianos evangélicos, asumía esta comunidad LGTBI, es imposible pactar y negociar, porque las comunidades protestantes no tienen una estructura piramidal, no hay una autoridad terrenal que los lidere y que los gobierne. Dicho sea de paso, o por ahí también, el libro sagrado que esa gente tiene, para ellos es la máxima autoridad y con eso no se negocia. Así que es muy difícil llegar a un acuerdo con la comunidad evangélica, y por eso para la comunidad LGTBI los evangélicos protestantes constituyen un obstáculo a la agenda globalista. Tercera conclusión por unanimidad: a los evangélicos protestantes debemos infiltrarlos y destruirlos. Repito, tercera conclusión por unanimidad de la agenda globalista y de la comunidad LGTBI Hispanoamérica, que promueve la ideología de género. A la comunidad evangélica protestante debemos infiltrarla y destruirla. Y podría quedarme aquí realmente mucho tiempo hablando de cómo se está infiltrando y cómo se está destruyendo, pero eso podría ser otra exposición bastante interesante. Permítanme continuar. Con esto entonces queda claro que los obstáculos de la agenda globalista son: número uno, la existencia de naciones soberanas e independientes; número dos, la familia tradicional; y número tres, el cristianismo bíblico. Esos son tres grandes obstáculos para la agenda globalista. De esos tres voy a extraer el segundo y me voy a concentrar un poquito en ese para que vayamos cerrando: la familia tradicional. Fíjese que como la familia tradicional representa un obstáculo para la agenda globalista, entonces la agenda plantea que a la familia hay que atacarla de distintas maneras. Y efectivamente hoy se ataca a la familia en distintas áreas. Por ejemplo, anoten ahí los que están apuntando. Hoy a la familia se está atacando desde el área de la educación. Tal vez aquí en San Rafael y en nuestros contornos no es tan marcada esta acción, pero créanme, mis amados hermanos, en otros lugares, en otros pueblos, en otras ciudades, en otros países, sí está marcada esa tendencia dentro de la educación. En otras palabras, la educación es una de las áreas en las cuales la ideología de género, la agenda globalista, quiere infiltrarse para reorientar a nuestras generaciones futuras, para naturalizar la conducta que la ideología de género, pero también que la agenda globalista quiere plasmar en una nueva sociedad. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, en algunos países, por ejemplo, desde el kinder, desde el preescolar, desde la escuela, el colegio, las universidades, ya se está incluyendo la perspectiva de género y se está naturalizando como un lenguaje normal, pero sobre todo como una práctica completamente natural, y eso es reeducar a nuestras generaciones. Definitivamente lo es. Pero no solo a través de la educación, de la escuela, del colegio, están transmitiendo esto,
sino que los medios de comunicación también, las caricaturas, las películas, las series, los programas, están incluyendo perspectiva de género, desde el lenguaje hasta las prácticas y las expresiones que uno ve en caricaturas, en cine, en novelas, en series. Se tiene la perspectiva de género. Fíjese que el tema ha llegado a tal punto que hasta las materias comunes que ustedes y yo aprendimos, como matemáticas y español, una cosa totalmente neutral, en algunos lugares hoy se da matemáticas con perspectiva de género. Hoy se da química con perspectiva de género. Que en ese sentido, cuando cojamos la tabla periódica, ya no se va a hablar de ácido sulfúrico, sino de ácida sulfúrica, por ejemplo. Hasta allá se llega. Lo que hoy parece una estupidez, mañana se va a naturalizar y se va a ver como algo completamente normal. Y esa es la forma en la que se ataca a la familia, desde la educación. ¿Me siguen, sí o no? Otra área en la que se está atacando a la familia, mis amados, es en la autoridad parental. ¿En la qué? Entiéndase eso como la autonomía que los padres, papá y mamá, tienen para educar, formar e instruir a sus hijos. En esa área también se está atacando. Y si bien no se puede atacar por medio de las leyes todavía, en el futuro sí. Pero si bien todavía no se puede atacar por medio de una ley del marco legal, hace algunas décadas se viene atacando de otras maneras. Por ejemplo, hasta hace 20 años atrás comenzó a transmitirse una idea en la sociedad. Y esa idea tenía que ver con la mujer. La mujer debía realizarse. La mujer debería salir de casa. La mujer debería trabajar, hacer lo mismo que el hombre, porque la mujer es capaz. Este discurso tan bonito, tan inspirador y tan empoderador sacó a las mujeres de la casa, vendiendo la idea que la mujer que se queda en casa cuidando los hijos, cuidando un hogar, es una recostada, es una mantenida y es una fracasada, cuando ni lo uno ni lo otro. El punto es que el sistema logró sacar a la mujer y empoderarla para que haga lo mismo que el hombre. Al mismo tiempo que logró sacar a la mujer, se alcanzó o se logró que los hijos fueran más descuidados, o que los hijos quedaran a merced de un jardín de niños o de la escuela, o en su defecto de un vecino o de la abuela que, aunque la quiera mucho o lo quiera mucho el niño, no lo educa como papá y como mamá. Esa es una manera en la que se infiltra y también se ataca a la familia. Ojo, con esto no estoy diciendo que la mamá y el papá que trabajan están pecando. No están pecando. El sistema es tan agresivo que a veces nos empuja a eso. Pero cualquier mujer que ha podido renunciar a su trabajo, quedarse en casa, cuidar a sus hijos, labrar un hogar calientito, con sabor a hogar, da testimonio que es una de las mejores decisiones que ha podido tomar en su vida. Es en serio. Y eso va al diseño de Dios. Dios no se equivocó. Y la mujer que está en casa cuidando a los niños, cuidando el hogar, atendiendo a su esposo, no es una mantenida, está trabajando también. De hecho, ese trabajo es todavía más duro. Y lo que se gana el esposo no se lo gana para él solo, se lo gana para él, su esposa y sus hijos, porque ella está trabajando a la par que él. Lo que pasa es que por contrato legal le pagan a él, pero el sueldo es de los dos. ¿Me siguen, sí o no? Es así. ¿Amén? Ok. Una tercera área en la que se ataca a la familia hoy es desde el ordenamiento civil. Entiéndase eso, desde las leyes que se plantean hoy en las naciones, ciudades, departamentos y pueblos. Miren, tal vez ahorita no y en nuestro entorno menos, pero en un futuro no se asusten si se avalan leyes que imposibilitan más a los padres y que le facilitan más los caprichos a los hijos. Dígase que si mañana un adolescente que es hombre biológicamente, espiritualmente y todo lo demás, se siente que es mujer
podrán haber leyes que lo amparen, pero que además por el Estado lo patrocinen para cambiarse de sexo, mutilarse el miembro genital a sus 14 años, y que un papá y una mamá no se puedan oponer, porque dentro del marco legal esa ley ya existe para amparar al adolescente. Es una manera de atacar a la familia y específicamente a los hijos. No se asusten si mañana sale una ley que prohíbe y censura que los padres, dentro de su autonomía, orienten a sus hijos de manera conservadora. ¿Cómo así, pastor? Que un papá y una mamá le digan al niño que un hombre que tiene pene es hombre y que una chica que tiene vulva es mujer. Eso no se puede hacer. Y que si se dan cuenta que usted lo hace, usted es censurado, usted es discriminante, si se vale ese término, y usted debería pagar una sanción o retractarse. No se asusten si esas leyes llegan. Y esa manera es la forma en la que se está atacando a la familia. ¿Me siguen, sí o no? Mis amados, esta, o grosso modo, todo lo que acabo de exponer es lo que hoy se está fraguando y que está saliendo poco a poco a la luz, y que manifiesta la manera en que se está atacando al cristianismo. Claro, a la estructura de las naciones, por supuesto que se va a atacar, pero también se está atacando a la familia. Por todas estas razones que acabo de exponer, es que hoy puedo decir: la familia está en peligro. Amén, ¿me siguen, sí o no? Ahora la pregunta es: pastor, bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo podemos defendernos de ese ataque a la familia? Y eso nos ubica en el texto que leímos. Ahí rápidamente, el texto que leímos lo escribe Pablo. Y en ese pasaje Pablo le dice a Timoteo: debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pero ojo, estos tiempos peligrosos van a surgir no por guerras y conflictos entre naciones, no. Estos tiempos peligrosos tampoco vendrán por pestes y hambres en la tierra, tampoco. Estos tiempos peligrosos tampoco se van a dar por desastres naturales como terremotos, maremotos y otros. No, por eso no vendrán tiempos peligrosos. Pablo explica en todo el texto que los tiempos peligrosos que vienen es porque la moral y la vida espiritual de la gente va a estar en bancarrota. En otras palabras, la inmoralidad sexual, el desorden, la corrupción, la injusticia, el fraude, el engaño, el cohecho, las atrocidades, los homicidios, todo eso se va a incrementar a niveles totalmente impresionantes. Por esa razón, dice Pablo, vendrán tiempos peligrosos. Y en ese contexto de tiempos tan peligrosos, Pablo le dice a Timoteo: debes saber que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto significa que el que quiere vivir en estos tiempos consagrado a Cristo va a sufrir persecución de una manera o de otra, en el colegio, en el empleo, en la universidad, en la calle, en el barrio. Pero va a experimentar cualquier tipo de persecución por causa del evangelio. Pero eso no es todo. Pablo dice: y los malos hombres, ¿quiénes? Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oiga, y esto es terrible, porque si los que nos engañan, que saben que nos están engañando, ya generan un ambiente terrible, ¿cómo será cuando los que nos engañen ya sean ellos mismos engañados y no sepan diferenciar ni siquiera ya lo que es bueno y lo que es malo? Esto se vuelve un caos completo, donde ya la gente realmente no sabe qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es falso y qué es verdadero. O sea que las condiciones se ponen terribles en palabras de Pablo. Ahora, yo me imagino a Timoteo preguntándole a Pablo: Pablo, pero bueno, entonces dígame cómo me defiendo en esos tiempos. ¿Qué tengo que hacer para defenderme de esos tiempos tan peligrosos? Y esta es la respuesta de Pablo. Mírenme acá, hermanos. Esta es la respuesta de Pablo. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo que desde la niñez has aprendido las sagradas o has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, en medio de esos tiempos tan peligrosos, tienes que aferrarte a la escritura. Diga conmigo: tengo que aferrarme a la escritura. ¿Qué tal si le dice al que está a tu lado: tienes que aferrarte a la escritura? Mis amados, si la agenda globalista es real, si la ideología de género está avanzando, si las intenciones contra la familia son verdaderas, y si los tiempos peligrosos que mencionó Pablo están llegando hoy, la única manera en que la iglesia puede defenderse es aferrándose a las escrituras. No hay otra manera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aferrándose a las escrituras. Y vea, y esto es curioso, mírenme acá por favor, porque hoy en día, o sea, en la actualidad, estamos en lo que algunos profesionales llaman la era de la información. Estamos en la era de la información. ¿Eso qué significa, pastor? Que nunca antes el ser humano tenía tanto acceso a la información como hoy. Hoy tenemos acceso a cantidades alarmantes de información. Pero lo irónico es que lo que hoy llamamos la era de la información, lo que más está haciendo es desinformar. De modo que hoy todo lo que una persona ve en redes sociales, en internet, en la prensa, en la televisión, en la radio, ya no sabe qué es verdadero y qué es falso por la cantidad de información. Pero esto no es nuevo. Esto ha estado desde la antigüedad. Ubíquense conmigo. Eva estaba en el huerto y de pronto el diablo, en forma de serpiente, o si quiere tradúzcalo, la era de la información, viene a desinformar a Eva y le dice: con que Dios les ha dicho que no coman de ningún huerto, de ningún árbol. Y Eva le dice: no, un momentico, no me venga a desinformar. Dios no dijo eso. Dios dijo: de todos los árboles podemos comer, pero de este fruto no comeremos, porque cuando lo hagamos vamos a morir. Y entonces la era de la información vuelve y dice: no morirán, sino que el día que coman de este fruto serán abiertos vuestros ojos, conocerán el bien y el mal y serán como Dios. Y el resto de la historia usted lo sabe. Eva comió, le dio a su esposo Adán, y de ahí en adelante todo fue un desastre hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque le creyeron a la era de la información y no se mantuvieron aferrados a lo que dijo Dios. Pero miren, años después, miles de años después, vino Jesucristo, también conocido como el segundo Adán. Y al segundo Adán también se le presentó el diablo, la serpiente, la era de la información. Y le dijo: oh, con que eres hijo de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo. Escrito está en la Biblia: a sus ángeles enviará cerca de ti para que no tropieces con piedra. La era de la información desinformando. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús dice: vete, Satanás, porque escrito está. En otras palabras, lo que Cristo está estableciendo es: yo no le creo a la era de la información. Yo me paro en lo que dijo Dios, y lo que dijo Dios es la verdad y punto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso al Señor, amén. Y miren, esa es la manera en que la iglesia puede defenderse de los ataques de la agenda globalista, de la ideología de género y de todo lo que se viene. ¿Cómo? Aferrándose a la escritura. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, dentro de la escritura, esto lo afirma Rey Matos, hay dos llamados, hay muchos llamados, pero hay dos llamados particulares para los padres de familia. Y cualquiera que aquí sea padre o madre debería prestarle demasiada atención a estos dos llamados, porque esto es fundamental para defendernos del peligro que amenaza a nuestra familia. ¿Me siguen? Díganme amén. Dentro de la escritura hay dos llamados para los padres.
El primer llamado lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6. No vayan allá, yo se los traduzco. Deuteronomio 6 dice: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu fuerza y tu corazón. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y también al levantarte. Y las escribirás en los postes y en las entradas de tu casa. En ese pasaje, damas y caballeros, Dios le está delegando la formación ética, moral y espiritual de los hijos a los padres. Solamente a los padres. La formación ética, moral y espiritual de nuestros hijos no puede quedar en manos de terceros. No puede quedar en manos de la escuela, ni siquiera de la iglesia infantil. Esa tarea le corresponde al papá y a la mamá. Educar a los hijos ética, moral y espiritualmente, que básicamente es la formación que el ser humano necesita en términos básicos. Si le dejamos la formación de nuestros hijos a terceros, escúcheme, el mundo va a educar a nuestros hijos. Créanme que el mundo va a educar a nuestros hijos, pero los va a educar de la manera que a usted menos le gusta. ¿Me siguen, sí o no? Por eso los padres tenemos que formar espiritualmente a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles la Biblia, tenemos que hablarles de Dios, tenemos que enseñarles a orar, tenemos que enseñarles principios y valores e insistir sobre ellos y modelarlos con nuestro ejemplo. ¿Me siguen, sí o no? Miren este ejemplo, mírenme acá por favor. Cuando un papá y una mamá se responsabilizan de esta tarea y educan bien a su muchacho o a su muchacha, de pronto el muchacho se va para la escuela y casualmente ese día llevaron a la escuela un transexual vestido de mujer para dar unas orientaciones con perspectiva de género, algo muy educativo. Cuando el muchacho llegue de clases de la escuela a la casa, ese muchacho es posible que le llegue a la mamá diciéndole: mamá, hoy en la escuela llevaron a un transexual y no se imagina, mamá, los disparates que le escuché hablar. Decía que un hombre no es un hombre sino lo que sienta ser. Cuando yo escuché a ese personaje, pensé: mamá, esta persona necesita de Dios. Eso es lo que va a ser un hijo que está educado y formado espiritualmente. Ahora, miren el otro escenario. Un niño a quien papá y mamá, aunque van a la iglesia, no lo educan, no lo forman espiritualmente, no le enseñan Biblia. Cuando ese niño vaya al mismo salón de clases y se encuentre en el escenario del tablero con un transexual vestido de mujer y dando una orientación con perspectiva de género, el niño saldrá de clases con un mar de preguntas. Cuando llegue a casa no le hará todas las preguntas a mamá, solo le hará algunas y se guardará otras que solucionará con sus amigos, y las conclusiones que saque con sus amigos terminarán orientando el resto del desarrollo de ese muchacho y esa muchacha de por vida. ¿Y por qué quedó tan confundido y con tantas preguntas? Porque fue un muchacho a quien papá y mamá no asumieron su educación y su formación espiritual, moral y ética con responsabilidad. Digan conmigo: ay, ay, ay. Entonces, en Deuteronomio Dios le está diciendo a los padres: eduquen ustedes a sus hijos, no le entreguen esa tarea a nadie más, háganlo ustedes y háganlo con verdadero compromiso y seriedad. Muy bien, el segundo llamado que la escritura le hace a los padres se encuentra en Efesios capítulo 5. No vayan allá, ustedes me creen. Pablo le dice a los efesios que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia.
y que la esposa se sujete a su esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. En otras palabras, el llamado de este pasaje para los padres, mírenme acá, es a tener un matrimonio saludable. ¿Un matrimonio qué? Saludable. Y un matrimonio saludable es donde la esposa se comporta como la iglesia y el esposo se comporta como Cristo. Es decir, la mujer en el hogar tiene que ser como la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero venga, ¿como cuál iglesia? No como cualquier iglesia. Porque yo conozco iglesias infieles, conozco iglesias hipócritas, conozco iglesias murmuradoras. No, la mujer no puede ser como esas iglesias. La mujer tiene que ser como la iglesia que presenta Pablo en Efesios. Pastor, ¿cómo? La mujer tiene que ser santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, gloriosa, que espera a su amado, que se sujeta a él y que se esfuerza por complacerlo. Así tiene que ser la esposa. Así nos dicen amén. Ahora, ¿cómo tiene que ser el esposo? Ojo, tiene que ser como Cristo. ¿Amén o no? ¿Y cómo es eso, pastor? Mire, el esposo tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ser capaz de entregar hasta su vida por su amada. El esposo que tiene que ser como Cristo tiene que saber perdonar 70 veces 7. Tiene que saber poner la otra mejilla. Tiene que saber amar más aunque sea amado menos. Tiene que saber ser fiel aún cuando le son infieles. Así tiene que ser el esposo. Y cuando la esposa es como la iglesia, el esposo es como Cristo, hay un matrimonio saludable. Y escuchen, hermanos, un matrimonio saludable es la mejor carta de presentación del evangelio para los hijos. Cuando los hijos ven a un papá y a una mamá con un matrimonio saludable, los hijos piensan, el evangelio sí funciona, sí sirve, porque mi papá y mi mamá tienen una relación que yo quisiera tener cuando sea grande. Rey Matos dice, afirma, asegura que la razón por la que muchos adolescentes se van de la iglesia y no siguen más el evangelio no es porque el pastor alega mucho, no es porque un líder da mal testimonio, no es porque una hermana mira feo. A los jóvenes en el fondo no les interesa eso. La razón fundamental por la cual los adolescentes se van de la iglesia y no siguen el evangelio es porque el matrimonio de su papá y su mamá es un desastre. Es un desastre. Y ellos ven ese testimonio tan terrible. Y ellos ven al papá y la mamá en un liderazgo, levantando la mano, adorando al Señor, pero en la casa tirando trompa, duermen en habitaciones separadas, son gruñones, por todo pelean, casi se tiran los platos. Y eso le enseña al joven: el evangelio no sirve para nada, porque mis papás son unos hipócritas que no viven el evangelio que predican. Afuera le hablan lindísimo a toda la gente, pero adentro no viven un ápice de lo que predican. Y mis amados, este es un llamado escritural a tener un matrimonio saludable. Que mis hijos vean en mi esposa y en mí un matrimonio completamente saludable, respetuoso, amoroso, totalmente consagrado al Señor. Cuando mis hijos vean eso, no tendrán excusa para decir que el evangelio no funciona. Sí funciona, porque gracias al evangelio su mamá y yo, mi hijo, vivimos buenísimo, vivimos delicioso. Así que haga usted lo mismo. Si usted quiere en el futuro tener una esposa y tener una familia saludable, siga el evangelio y él me va a creer. No tiene cómo dudar de eso, de lo que le digo, si ve un matrimonio saludable en mí. Así que si hasta aquí usted dice: no, mi matrimonio no ha sido saludable y mis hijos han padecido, entonces vaya esta noche a su casa y pídale perdón a sus hijos y pídale perdón a Dios también, y vuelva a comenzar. Se puede comenzar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis amados, aferrémonos a las escrituras. Termino con esto. Les dije que esta predicación no era de las que los tengo acostumbrados. Es que esta era una exposición para un congreso. Así que cierro con esto. Un joven estaba limpiando la casa y mientras la limpiaba se encontró un libro viejo y empolvado. Lo tomó y con curiosidad le preguntó a su mamá: ¿qué es este libro? La mamá, con mucha vergüenza, le dijo: hijo, ese libro es la Biblia.
Es el libro de Dios. Y el muchacho le respondió: bueno, y si este es el libro de Dios, ¿por qué no se lo devolvemos? Ya que en esta casa nadie lo utiliza. Mis amados, esa es la realidad de muchas familias hoy en día. Y lo peor, de muchas familias cristianas que no abren la Biblia en su casa para leerle textos, historias, versículos a sus hijos, para meditar en ella al interior del hogar. Y si hoy usted no se esfuerza por llevar la palabra a su casa, por leerla, por memorizarla, por recitarla, por enseñársela a sus hijos y a todos los que habitan en el hogar, mañana usted, créame lo que le digo, no soy profeta, pero mañana usted lo va a lamentar. Lo va a lamentar. De aquí hacia adelante, hasta que el Señor venga por su iglesia, la única manera de salvarnos de todo lo que se viene a nivel de ideología, de políticas y de tendencias es aferrándonos a las Escrituras. Y si usted quiere salvar a sus hijos, usted debe enseñarles Biblia, que memoricen, que escuchen, que aprendan, que reciten. Esa será una forma efectiva. Y si la acompaña con un excelente ejemplo y un testimonio de vida cristiana, con toda seguridad el Señor se acordará de sus hijos y no los dejará perder. Pero haga conmigo lo que tenemos que hacer y el Señor no nos defraudará. Él salvará a nuestra familia de estos tiempos tan peligrosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie y oremos para irnos a casa. Póngase de pie.